Amigos, bienvenidos una vez más a Compartiendo la Biblia, compartiendo la hermosa palabra de Dios. Vamos a iniciar con la segunda parte de las promesas de Dios para nosotros. Habiendo visto ya cómo Dios hace pacto con Abraham, Isaac y Jacob, así como con el pueblo de Israel, Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela e ir al lugar que Dios le mostraría. Asimismo fue probado Abraham si verdaderamente estaba comprometido con Dios a cumplir sus ordenanzas, o sea, sus mandatos. Dios le pidió sacrificar a Isaac, su hijo, en un altar. Y cuando éste estuvo listo para sacrificarlo, un ángel de Jehová tomó su mano y desde ese momento Dios lo bendijo, de acuerdo a sus promesas. Podemos leer en Génesis capítulo 12 del 1 al 3, que dice, deja tu tierra, o sea, le está hablando a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Imagínense, esas son las bendiciones que Dios dio a Abraham. O sea, estaba dentro del pacto de Dios. Luego habíamos visto que Jacob, tomando el talón de Esaú en el nacimiento, daba el indicio de que Jacob quería ser el primogénito. No lo logró en el nacimiento, sino que a pedido de Esaú, quien había regresado de cazar, ya que él era un cazador, venía hambriento y cansado, por lo cual pidió a su hermano, o sea Jacob, le sirviera el guiso de lentejas que él había preparado. A lo que Jacob le pidió, le dijo, véndeme tu primogenitura. Y entonces respondió Esaú, le dijo, ¿de qué me va a servir la primogenitura si un día moriré? Así es como Esaú despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Vimos también que Jacob luchó fuertemente en Peniel toda la noche, venciendo así al ángel con el cual peleaba. Jacob no le soltó hasta que éste lo bendijera. Así fue como Dios lo bendijo, cambiando su nombre de Jacob, o sea, de el suplantador, a Israel, que significa el que lucha con Dios. En el Salmo 105, verso 8, podemos ver que dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán. Mire cómo van los pactos, como porción de vuestra heredad. El pueblo de Israel había fracasado en cumplir las ordenanzas que Dios les había dado reiteradamente. Así es como Dios se divorcia del pueblo de Israel, a quien a través no sólo de este pacto hecho en el Sinaí, sino a través del pacto generacional hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y no lo pudieron sostener a causa del pecado, Dios les da carta de divorcio al pueblo de Israel. Tome en cuenta que el pueblo de Israel no puede volver a casarse hasta que muere el esposo, o sea, Dios. Y esto sucede una vez que Jesús, el mismo Dios aquí en la tierra, fue entregado, sacrificado por su propio pueblo, o sea, el pueblo de Israel, y muerto a causa de Israel y de todos los hombres del mundo, para que todos sin excepción pudiéramos llegar a salvación y vida eterna a través del perdón de pecados por su sangre preciosa derramada. Pero recordemos que Jesús murió por todos, pero también resucitó y se encuentra a la diestra del Padre. El mismo pueblo de Israel no le reconoció una vez más, y aunque profetas
lo habían advertido en las Escrituras, que vendría el Mesías Salvador. No lo pudieron reconocer, pero llegará el día cuando sus ojos serán abiertos y podrán ver y arrepentirse y entrar al reino de los cielos a través de Jesús en la última semana faltante de la profecía de Daniel de la gran tribulación. Los gentiles son, junto con el pueblo de Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipes igualmente de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 3, versos del 5 al 6. Sigamos hablando acerca de las promesas de Dios para sus hijos. Leamos qué dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 11, versos del 25 al 26. Porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Escúcheme con claridad lo que le voy a decir. Acabamos de leer unos versículos maravillosos que dice que después que hayamos sido salvos todos los gentiles, también será salvo todo Israel. Esto es impresionante. Gloria a Dios por ello. No solamente nosotros, la iglesia de Cristo, sino que el pueblo de Israel también será salvo por la misericordia de Dios. Antes de continuar, quiero decir que la iglesia de Cristo, o sea, todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y lo hemos aceptado como Señor y Salvador, y que hemos sido apartados del pecado, en ningún momento sustituimos al pueblo de Dios, Israel, ya que ellos también recibirán el regalo del perdón y el nuevo pacto en Jesús por la misericordia de Dios, además de que son el pueblo escogido de Dios. Esto será cuando ellos pidan perdón y acepten a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Por lo contrario, nosotros somos injertados en el pueblo de Israel por medio de Jesús. Israel endureció su corazón hasta que nosotros pudiéramos tener acceso a través de Cristo y su sacrificio al Padre eterno, pero este nuevo pacto también está para el pueblo de Israel. ¿Cómo podemos todos los pueblos del mundo compartir a través de Jesucristo las promesas que Dios le hizo a Abraham? Pablo explica en Gálatas capítulo 3, verso 29, que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué maravilloso! Así es como todos los gentiles somos injertados en Israel cuando venimos a ser siervos del Dios Altísimo, lo que nos permite sin jactarnos de nada, porque no es por nuestras fuerzas, sino por la misericordia de Dios, que somos hechos partícipes del pueblo de Abraham. Usted puede leer esta verdad en Romanos capítulo 11, verso del 13 al 27. El pueblo de Israel ha pagado en demasía sus pecados, así como el no haber recibido al Señor Jesús, llevándolos hasta la muerte. Ellos fueron exiliados, dispersados, muertos, como lo que ocurrió a los 6 millones de judíos en manos de Hitler. Así también la destrucción de los 2 templos, la invasión de los otomanos y la destrucción que ocasionaron los romanos a Jerusalén y desmantelaron, claro, el gran templo, llevándose todas las riquezas del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy tienen en posesión el Vaticano, y a la verdad aquello no les pertenece. Podemos decir que la menorá, o sea, el candelabro de 7 velas, que tiene muchísimo significado espiritual, tiene el Vaticano, y Israel lo está pidiendo que lo devuelva.
Continuemos con esto. Es por ello que a partir de 1948, escúcheme muy bien esto por favor, Israel está constituida nuevamente como nación, volviendo así los judíos a su tierra, cumpliéndose la profecía de Ezequiel, el capítulo 37, el valle de los huesos secos, y de la profecía de Isaías, capítulo 66, verso del 8 al 10, que dice: en un día fue hecha una nación, nombrando así a Jerusalén. Leamos Isaías capítulo 66, verso 8, que dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Yo qué hago dar a luz? ¿No haré nacer? Dijo Jehová. ¿Yo qué hago engendrar? Impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que enlutáis por ella. Imagínese, en un solo día fue constituida Israel. Así fue como en el año 1948 la ONU le dio nuevamente un espacio en su tierra a Israel. Qué maravilloso que es Dios, después de estar en la diáspora, exiliados. Y bien es cierto, solamente regresaron los judíos, sí, pero el resto del pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus, están en la diáspora. Pero en este caso, solamente la tribu de Benjamín y Judá son las que regresaron a Israel. La nueva alianza no será igual a la primera que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob, ni con el pueblo de Israel, sino que será diferente. Ya no sería con tablas de piedra ni escritas en ellas, sino que sería escrita en la mente y en el corazón del pueblo de Dios. Jeremías capítulo 31, verso del 32 al 33, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Escuche bien lo que dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Se invalidó el primer pacto a causa del pecado del pueblo de Dios, pero el mismo Dios propuso y propone hoy en día un nuevo pacto a Israel y a nosotros, por supuesto, los gentiles que hemos sido injertados en el pueblo de Israel. Leamos en Jeremías capítulo 31, verso 31, que dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hermoso. En Hechos capítulo 5, verso 31, dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿De quién se estaba refiriendo? Del Señor Jesucristo. Leamos también en Efesios capítulo 2, verso 12, que dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, el versículo 13, dice: vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravillosa bendición, qué hermosa bendición. Nosotros, a través de la sangre de Cristo, hemos sido hechos cercanos al pueblo de Dios. Esta es la promesa de Dios para con sus hijos, el nuevo pacto
es en el sacrificio y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Este es dado por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que Dios ofrece sin pedir nada a cambio. Para alcanzar este regalo, el hombre por sí mismo nada, absolutamente nada puede hacer, ya que éste llega por medio de la fe y el aceptar el sacrificio de Jesús hecho para salvación de la humanidad. Hermoso, tanto para nosotros los gentiles como para el pueblo de Israel, que recibió carta de divorcio, podemos ser partícipes de este hermoso don, de este hermoso regalo en Cristo Jesús. Usted se preguntará, ¿cómo pasará esto? ¿Cómo puede recibir nuevamente la promesa un pueblo que pecó en gran manera contra Dios y que entregaron a muerte a Jesús, Señor nuestro? No lo reconocieron y una vez más pecaron contra Dios sin tomar en cuenta a los profetas, quienes anunciaban varios siglos atrás sobre la venida del Mesías. Veamos una de las profecías sobre el nacimiento y muerte del Señor Jesucristo. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Ahora veamos el cumplimiento a esta profecía en Mateo capítulo 2, versos del 5 al 6, que dice: ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Nos está hablando claramente de Jesús, que había nacido en Belén y que sería el guiador para la salvación de su pueblo. ¡Qué hermoso! Veamos cómo en esta nueva profecía se habla exactamente de Jesús, quien montaría en un pollino asno, y así la entrada triunfal a Jerusalén. En Zacarías capítulo 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El cumplimiento lo podemos ver en Juan capítulo 12, versos del 13 al 15. Dice: tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En Mateo 21, versos del 6 al 9, dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban las ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Veamos la última profecía, que trata de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Daniel 9:26 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estamos hablando de los romanos y el general Tito. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El cumplimiento de esta profecía, Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hebreos capítulo 2 verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así es como se cumplen las profecías de Jesús cientos de años antes de que Jesús viniera a este mundo. Y así es como los judíos del pueblo de Israel no lo reconocieron. Ahora, ¿por qué Dios perdonará nuevamente a su pueblo, al pueblo de Israel? Leemos Romanos capítulo 4, versos del 1 al 8, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son perdonados, son cubiertos. Ese es el poder maravilloso de la sangre del Cordero, que nuestros pecados son perdonados, las iniquidades son cubiertas por la sangre del Cordero. Y en el versículo 8 dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces la nueva promesa y nuevo pacto de Dios, tanto para los judíos así como para nosotros, es para todo aquel que crea en el Señor Jesús para salvación y vida eterna. Solo basta con creer en Jesús, Señor y Salvador. De esta forma es como el pueblo de Israel es perdonado. Dios da una nueva oportunidad al pueblo de Israel a través del Señor Jesús. En Gálatas capítulo 3, versos 28 y 29 dice: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa verdad. Así es como estamos unidos hoy, ustedes, yo, con el pueblo de Israel. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos pecamos. Entonces, por cuanto todos pecamos, judíos, gentiles, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Nacemos en pecado, pero Dios envió a su Hijo amado para que todos lo aceptemos como Señor y Salvador. Pidamos perdón y a través del creer en su sacrificio por el cual seremos libres de pecado y de muerte eterna, Dios nos regala a través de Jesús vida eterna
siendo Él el fiador del nuevo pacto en Cristo. O sea, el fiador para nosotros poder gozar de una vida eterna. Tanto judíos, así como griegos. O sea, nosotros podamos tener en Jesús, nuestro fiador, el perdón y la salvación. Hebreos capítulo 7, verso 22 dice: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sigue diciéndonos fiador. ¿Qué es un fiador? Es un garante. Entonces Jesús es nuestro garante. En Hebreos capítulo 9, verso 14 nos dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En Romanos capítulo 10, verso 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley llegó hasta el día que Jesús fue sacrificado. ¿Qué le parece? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En Efesios capítulo 2, verso 8 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿De quién? Es don de Dios. Maravilloso. No es por las obras que nosotros podamos hacer. O yo voy a ayudar en los hospitales, si yo doy caridad a la gente que está en la calle, yo soy bueno, o cualquier cosa de esa. No se trata de eso. Se trata de Dios, del regalo que Dios nos hizo a través del Señor Jesucristo. Es el nuevo pacto, la promesa nueva de Dios, el regalo maravilloso. Es tanto para la casa de Israel, la casa de Judá, y para todos quienes quieran recibirla y disfrutar de una vida eterna en Él. O sea, es para todo aquel que quiera recibirlo. Y ahora no hay distinción. Ahora no solamente es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por el Señor, sino que somos nosotros también los gentiles. Recordemos qué quería decir gentiles. O sea, no del pueblo de Israel. O sea, no somos del pueblo de Israel. Pero el momento que nosotros nos acercamos a través de Jesucristo, somos injertados. Y ahora sí somos parte del pueblo de Israel. Esa es una gran bendición, porque Israel es el pueblo escogido de Dios. No importa tu condición o cómo hayas vivido, el Señor conoce tu interior y sabe lo que sientes y cuánto sufres si tu pecado te alejó de Dios. Hoy te dice: así como yo perdono el pecado de mi pueblo escogido, así mismo hoy perdono tu pecado. Solo hace falta que tú me pidas perdón de corazón, y yo te llevaré al nuevo pacto en mi Hijo Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad para ti. Dios hizo un pacto maravilloso con Abraham. Fue heredado por Isaac, Jacob, y fue dado nuevamente al pueblo de Israel, quienes a causa del pecado, de la idolatría, de su mal proceder, rompieron
aquel pacto. Pero Dios, por su amor y su favor, nuevamente hace un nuevo pacto en la sangre de su Hijo Jesús, para que tanto judíos como nosotros podamos ser aceptos y podamos mostrarnos delante de Dios. Hoy es el día de oportunidad para ti. Hoy es el día de bendición. Si tú quieres entrar por esa puerta estrecha, pero que conduce a la vida eterna, yo te invito a hacer esta oración. Repítela después de mí. Amado Señor Jesús, reconozco que yo soy un pecador. Reconozco que no he llevado una vida correcta, sino que me he afanado en la vida, me he afanado en las riquezas que este mundo nos da, me he afanado en las cosas materiales y en el pecado. Pero hoy me rindo delante de ti, pidiéndote perdón con todo mi corazón. Yo te acepto como el mediador de este nuevo pacto, porque yo reconozco, Señor Jesús, que tú moriste por mí, pero que también tú resucitaste por mí. Por ello hoy te clamo, Señor, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque cuando ya no esté aquí, Señor, te ruego que tú me tomes en cuenta en la eternidad. Gracias por este día, porque este día es historia para mí, porque he dejado el viejo hombre atrás y a partir de hoy soy una nueva criatura en ti, un nuevo hombre en ti. Gracias por darme esa bendición y por darme esa oportunidad. Permite que yo sea canal de bendición y de salvación para mi familia y para todos aquellos que me conocen. Que puedas, Señor, llevar tu palabra y que muchos puedan creer en ti. Gracias inmensas te doy, Señor, por amarme tanto y haberme escogido para ser tu hijo. No tendré con qué agradecerte, Señor, pero mi corazón y mi vida te pertenece. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús, Señor mío. Amén. Felicitaciones. Qué hermoso. Hoy es un día precioso, lleno de bendición. Y si tú has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Te abrazo, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Amén. Dios te bendiga. Bye.